de Prensa con Gustavo Alegret. El fiscal especial que investigó la trama rusa, Robert Mueller, hablará esta mañana en una inesperada intervención. ¿Qué quiere decir Mueller? Renuncia el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en medio del endurecimiento de la política del presidente Trump. Y ya hay fecha para las elecciones en Bolivia, a pesar de los cuestionamientos por la participación de Evo Morales. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en este Club de Prensa que ahora comienza y que vamos a arrancar con ese análisis de lo que va a querer decir el fiscal especial Robert Mueller. Hoy lo vamos a conversar con nuestra mesa de trabajo aquí en Washington, quienes ya nos acompañan. Está con nosotros Ricardo Mir de Francia, que es el corresponsal del periódico español, El Periódico de Cataluña. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Con Paulina Chávez, que es mexicana, es analista política. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Un gusto tenerte con nosotros. Y con Philip Crowther, que es periodista de la agencia Associated Press, afiliadas internacionales. ¿Cómo estás, Philip? Buenos días. Muy bien, buenos días. Philip, más de 2 años de silencio, una investigación que fue motivo de debate en Washington, de temblores y sudores fríos en la Casa Blanca y de estrategia una vez se presentó por parte de todos los que pudieron hacer su propia estrategia. Fundamentalmente el fiscal general William Barr, quien dio el primer golpe y estableció aquello de que no hubo colisión y no hubo elementos de obstrucción a la justicia. Supimos después de esa presentación, de ese informe, que ha contentado más a la Casa Blanca que probablemente a los demócratas, que el fiscal Robert Mueller no quedó muy satisfecho con la interpretación inicial que hizo de ese informe, emitiendo ese primer documento que marcó titulares, marcó tendencia, y a partir de ahí se ha elaborado larga literatura, si se puede decir así, y noticias y análisis. Hoy vuelve a la palestra su nombre, pero también su voz. ¿Qué podemos esperar de su intervención? Pues la primera vez vamos a escuchar la voz de Robert Mueller. Hace 2 años que no le hemos escuchado hablar. No creo que ponga en duda las conclusiones del ministro de la Justicia, William Barr. Yo creo que para Robert Mueller es una oportunidad primero para dar su opinión sobre si sí o no va a ser testigo en la Comisión a la Justicia en el Senado, porque ellos quieren que él hable delante de ellos. Parece que él quiere hacer una alocución delante de ellos, a lo mejor en unas semanas, en unos meses, y luego hacerlo con puertas cerradas. Yo creo que también va a anunciar su jubilación, porque todavía se tiene que jubilar del Departamento de Justicia. Lo que es muy importante en lo que va a decir Robert Mueller no es tanto lo que va a decir, ahora mismo no sabemos de qué va a hablar, sabemos que lo va a hacer en el Departamento de Justicia mismo, es decir, que tiene el apoyo del Departamento de Justicia para hacer esta alocución. Así que no va a ir en contra totalmente del ministro de la Justicia. Yo creo que va a ser un anuncio para el cual tiene el apoyo del Departamento de Justicia. A lo mejor solo va a decir, mira, tenéis el reporte, leedlo, porque hay mucha gente que todavía no lo ha leído. Tenemos unas conclusiones un poquito diferentes, pero la cosa está hecha. Eso sí, nos va a decir, creo, si sí o no va a dar su testimonio en el Congreso, a lo mejor en unas semanas o en unos meses. ¿Tiene que pedir permiso, es decir, compartir su punto de vista, o simplemente con querer expresar un punto de vista determinado, el Departamento de Justicia le tiene que abrir las puertas? Yo creo que es una pregunta interesante, porque tenemos el punto de vista que no estaba muy completo, el del fiscal especial Robert Mueller, porque no tenía una conclusión en cuanto a si sí o no había obstrucción a la justicia. No había una conclusión clara de parte del hombre que en teoría lo tenía que buscar y tenía que anunciarnos si sí o no existía este caso. Lo que sí nos decía claramente es que no había colusión. Esto lo sabemos, lo sabe el fiscal especial, lo sabe el ministro de la Justicia, lo sabe Donald Trump, está muy contento con ello. Pero hay una diferencia en las opiniones en cuanto a la obstrucción a la justicia. Puede que hable de esto y que dé su opinión de manera un poco clara. Sabemos que no está muy de acuerdo con las conclusiones que sacó el ministro de la Justicia justo después
de que haya terminado el informe. Así que sí que hay una diferencia de opiniones entre estos dos hombres. Pero una vez más, creo que lo más importante, antes de que hable, es el hecho de que lo haga en el Departamento de Justicia. Si él quisiera hacer unas declaraciones en contra del gobierno, en contra del Departamento de la Justicia, lo haría en otro lado, lo haría en la televisión americana, lo haría en 60 Minutes, por ejemplo, no lo haría en el Departamento de Justicia mismo. Sí, yo coincido con lo que dice Philip. Creo que es esperable que sea un mensaje, digamos, no estridente. No creo que en el propio Departamento de Justicia el fiscal Mueller, que sea caracterizado por su prudencia, por su paciencia y por incluso su templanza al momento de no caer en provocaciones, esta discreción con la que manejó toda la investigación durante los 2 años, a pesar de que era evidentemente el tema que estaba definiendo a la administración Trump. Yo creo que lo que podemos esperar es exactamente eso, un mensaje mesurado, probablemente anunciando los próximos pasos y su participación en las investigaciones que realice el Senado, pero veo difícil que sea una confrontación, un choque directamente que pudiera mandar señales encontradas y afectar la institucionalidad con la que se ha venido manejando durante estos últimos 2 años. Sin duda es una noticia relevante, es el tema que ha estado simbrando la administración estadounidense durante los últimos 2 años y tendremos que seguir muy pendientes para ver cuáles serán los próximos pasos y qué es lo que se puede esperar de cara a la investigación que ahora sigue realizando el Senado con estos y el Congreso en general, con estos llamados a esta presión a la líder Pelosi para que se inicien las labores del impeachment, etcétera, ¿no? Entonces es un tema que no está cerrado, pero en el que sin duda Robert Mueller es un personaje principal. Sí, Mueller ha sido un hombre de una disciplina extraordinaria, ¿no? Si lo pensamos, no ha habido prácticamente ninguna filtración en 2 años de investigación, a pesar de que la prensa ha estado encima constantemente y se han escrito cientos y miles de artículos seguramente, ¿no? El hombre ha tratado de mantener el máximo secreto para que no hubiera fugas de información, y quizá lo que más nos sorprendió a todos, más ha sorprendido a los analistas aquí, es que a pesar de tener mandato para hacerlo, no sacara conclusiones sobre si hubo obstrucción a la justicia en un informe de más de 500 páginas, cuando sí fue muy claro y muy tajante a la hora de establecer que no hubo cooperación de la campaña de Trump con la trama rusa, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ha generado ciertas críticas, cierta incomodidad, a pesar de que es una de las poquísimas personas que son muy respetadas en Washington, tanto por los republicanos como por los demócratas, a pesar de que Trump se ha dedicado a insultarle y a criticarle ampliamente a lo largo de estos 2 años. De modo que bueno, yo creo también, coincido con los compañeros en que seguramente va a decir, creo que la noticia podrá estar en el hecho que diga si va a declarar o no ante el Congreso. Es verdad que el informe está ahí para leerlo, pero también es verdad que no se ha hecho pública, ni siquiera se ha entregado a los congresistas la versión íntegra del informe, y tampoco las pruebas que recabaron los investigadores de Mueller, ¿no? Eso es una de las cosas que están reclamando los demócratas en el Congreso, y creo que se podrían conformar con una declaración de Mueller que ayudaría a esclarecer pues por qué no sacó conclusiones y si hay más de la interpretación que hizo el fiscal general. De hecho, Mueller en el informe decía claramente, pasaba la pelota al Congreso y decía que el Congreso tiene la responsabilidad de sacar conclusiones de si hubo obstrucción a la justicia o no. Eso te lo iba a decir, que exactamente esta es una de las conclusiones que tiene Robert Mueller en el informe, es que la conclusión de la obstrucción a la justicia tiene que tener el Senado o la Cámara de Representantes, en fin, el Congreso americano. Así que ahora mismo Robert Mueller tiene la oportunidad de formar parte de estas conclusiones o de esta investigación en el Senado y en la Cámara. Hay muchas investigaciones que se están haciendo ahora mismo y él puede formar parte de por lo menos una. Él no llegó a la conclusión, dijo bastante claramente en el informe, como lo dijiste tú, que el Congreso sí que tiene el deber y el derecho de sacar esas conclusiones. El Congreso lo está intentando ahora mismo. Son las 10:40 en Washington, en la costa este de Estados Unidos, en Santiago de Chile, las 9:40 en Bogotá, Lima y Quito. Antes de desplazarnos al Departamento de Justicia para seguir esa intervención, les propongo que comencemos algunas cuestiones de la actualidad, otras, como por ejemplo la renuncia del responsable del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que ha presentado su renuncia en un momento en el que se acentúa la voluntad de endurecer esa política de mano dura en cuestiones migratorias y de cambiar esa política de aceptación o de llegada de migrantes
reduciendo un poco la cuestión de la reunificación familiar y poniéndole fuerza a las capacidades, a las competencias, a la educación de esos migrantes. Esto por un lado, y por el otro, tal vez anecdótico, pero relevante, y es que un grupo de ciudadanos en terrenos privados, con fondos privados, avanzan la construcción de un muro. Es un fragmento muy pequeño, no sé si llega a los 2 kilómetros, en la zona de Nuevo México, y lo que busca Paulina es demostrar que con fondos es fácil y rápido construir un muro que separe México de Estados Unidos, como ha dicho y quiere el presidente Donald Trump. Sí, lo que tendrían que demostrar más bien sería si esa es la mejor forma de abordar el tema y el fenómeno de la migración, que ya se ha demostrado que no es. Un muro no resuelve prácticamente nada, ¿no? Este grupo de ciudadanos, evidentemente alentados por la retórica que viene desde la Casa Blanca, que se ha venido manejando desde la campaña, pues están ahora, digamos, que poniendo manos a la obra, pero creo que el enfoque, y lo hemos dicho varias veces, es profundamente desafortunado. La frontera que comparten México y Estados Unidos es una de las zonas más dinámicas, más prósperas de todo el mundo. Es una zona que comparten varios estados. Si fuera un país, este país sería la cuarta economía global. Entonces creo que es profundamente desafortunado que, alentado por una retórica electoral, se aborde los desafíos, por supuesto, que tiene una frontera de esta magnitud, que no son menores, pero que se priorice ese tipo de desafíos y el tema de la seguridad y una mirada mucho más confrontacional por encima de todas las oportunidades que se pueden generar ahí para darle bienestar a los países, a los pueblos en ambos lados de la frontera. Eso, por una parte, creo que es profundamente desafortunado, creo que no resuelve nada, creo que estudio tras estudio, hay mucha literatura al respecto, se ha hablado de que un muro no es la solución, es más bien revisar todo el tema de la migración, de cómo regularizarlo, de cómo hacerlo más eficiente, de cómo movilizar de manera más inteligente todas las mercancías, todas las personas. Se comercian más de $1,000 millones por día en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces el énfasis tendría que ser, por supuesto, en cómo hacerlo más eficiente. Pero claro, es una respuesta más que a este endurecimiento que se ha venido de parte de la Casa Blanca y que ahora también pues tiene este nuevo ingrediente con la sustitución de un experto en leyes migratorias, Francis Cizna, por lo que se rumora podría ser Ken Cuccinelli, una persona de mano dura que no necesariamente tiene o cuenta con el agrado del Senado, que le tocaría ratificarlo. ¿Tendríamos que esperar, Ricardo, la sustitución por alguien con más voluntad de mano dura? Bueno, eso parece que es lo que se está apuntando, ¿no? Porque Cuccinelli es un ideólogo, esencialmente. Es una persona ligada al Tea Party, al sector duro del Partido Republicano. Y bueno, digamos que la salida de Cizna entronca con esa tendencia que vivimos desde principios de abril, ¿no? Cuando se dimitió la ministra de Seguridad Interior. Está habiendo una purga de gente que vista desde fuera parece bastante apegada a la línea dura, pero que desde la Casa Blanca no se les ve lo suficientemente leales y lo suficientemente duros y convencidos con las políticas de Trump. Y lo que está viendo pues, es una salida de toda esta gente en las últimas semanas. Luego, en paralelo a lo que decía Paulina, hay una cosa muy graciosa del muro, ¿no? Y es que tanto la mayor parte de los inmigrantes ilegales o indocumentados en este país no entran a través de la frontera, entran a través de las aduanas legales. Y lo que hacen es que se quedan una vez expiran sus visas. Eso por un lado. Y lo mismo sucede con las drogas. Las drogas entran a través de las aduanas, camufladas en camiones, camufladas en coches, en todo tipo de dispositivos y vehículos. De modo que bueno, yo creo que esto sigue siendo parte de la estrategia electoral de Trump para movilizar a esa América temerosa de los cambios sociales que hasta ahora pues, le ha venido muy bien electoralmente. Brevemente. Esta mano dura la vemos personalizadas en estos dos temas en 3 personas, creo. Primero, lo hemos mencionado ya muchas veces aquí, Stephen Miller es la persona, la mano dura personalizada en la Casa Blanca. Parece que tiene mucha influencia en la ida de Francis Cizna y el hecho de que Ken Cuccinelli, que quería ser gobernador de Virginia, pero perdió, que él pueda ser el sustituto. Luego, en esta historia del muro, parece ser
un proyecto totalmente privado, pero hay dos personas muy importantes que están involucradas. Primero, Steve Bannon, el ex jefe de la campaña de Donald Trump, es uno de los asesores de este grupo, que tampoco es un grupo pequeño, es un grupo con bastante influencia interesante, el ex asesor de Donald Trump en la Casa Blanca también. Luego también está Chris Kobach, que era el secretario de Estado de Kansas, creo, y que también quería un rol importante en la Casa Blanca, no lo logró, pero sigue siendo una de estas manos duras, una de estas personas que personalizan un poco esta mano dura, tanto en la Casa Blanca como afuera. Él en este caso está afuera, pero quiere seguir teniendo mucha influencia y ahí la tiene, con un muro, eso sí, de solo 2 kilómetros, muy simbólico, pero sí que hay personas importantes detrás. La opinión de nuestros analistas. Vamos a la primera pausa en este Club de Prensa y regresamos con otras cuestiones. Seguimos en Club de Prensa sobre las cuestiones de la actualidad, una actualidad que también pasa por Oslo y por Venezuela. En Oslo se están llevando a cabo conversaciones entre el equipo de quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y del gobierno de Nicolás Maduro para buscar soluciones a la crisis venezolana. Esto cuando sabemos que la Unión Europea ha nombrado al ex canciller uruguayo como enviado especial para Venezuela, el señor Enrique Iglesias. Y el día en el que también sabemos que la próxima semana se va a reunir el Grupo de Lima, que es el que agrupa a la mayoría de países alineados por la cuestión venezolana en contra de Maduro y a favor de la presión y de las sanciones, se van a reunir en Canadá. Ricardo, ¿la situación en Venezuela está estancada? Bueno, eso es lo que parece desde fuera, por lo menos sobre el terreno, en plano interno, pero estamos viendo que al menos se están moviendo algunas iniciativas diplomáticas, principalmente la negociación en Oslo entre los representantes del gobierno y los representantes de la oposición, que eso abre cierta oportunidad a la esperanza, a pesar de la desconfianza que existe entre ambos bandos. Pero es verdad que bueno, pues los intentos de la oposición de realmente sacar del poder a Maduro pues mediante un alzamiento, movilización, golpe, cada uno llámelo como considere, han fallado, no han sido capaces de que la gente con la que contaban respondiera en el momento indicado y es un drama porque la situación que viven los venezolanos es tremenda, ¿no? La situación económica es durísima y por lo menos bueno, pues es alentador de que por lo menos se hayan restablecido ciertos puentes de diálogo y pueda haber algún tipo de iniciativa para salir del impasse que se vive, el impasse político, sin el cual no se puede resolver, yo creo, la situación económica, ¿no? Sí, coincido. Creo que se ha perdido el momentum de lo que el impulso de lo que vimos hace varias semanas, este movimiento encabezado por Juan Guaidó, que parecía que iba a tener una victoria decisiva, que finalmente no se materializó. Es una buena señal, sin duda, que la comunidad internacional nuevamente ponga el ojo en Venezuela y trate de avanzar para terminar con el cese de la usurpación y convocar elecciones libres en Venezuela que permitan terminar con este régimen corrupto y criminal de Nicolás Maduro. Habrá que esperar, pero sin duda es una buena señal. Yo creo que nuevamente la comunidad internacional esté participando de manera activa para avanzar en este tema. ¿Crees en las negociaciones de Oslo, Noruega? Esta mañana escuchaba, Philip, que Noruega es un país próximo a Estados Unidos, y creo que lo comentabas tú, por la proximidad a través de la OTAN, con la Unión Americana, pero al mismo tiempo tiene el beneplácito de Cuba. Es lo único que tenemos en este momento, esta negociación que está teniendo lugar en Oslo. Contestando primero a tu pregunta sobre si la cosa está estancada, habiendo estado el día del golpe fallido en Venezuela, la cosa estaba muy estancada los días después. Estaba muy claro que la cosa no iba a cambiar con una movilización en la calle y que no iba a cambiar con un cambio de los militares en Venezuela tampoco. Así que miramos hacia el lado diplomático y lo mejor que tenemos en este momento es Oslo. Hay que comentar también rápidamente que sabemos muy poco de lo que se está hablando en Oslo. Casi no hay cobertura mediática, hay periodistas, pero nadie sabe quién se va a pronunciar y sobre qué. Y vamos a estar pendientes de esas conversaciones. Vamos a la pausa. Ya tenemos señal del Departamento de Justicia, pendientes de lo que pueda decir Robert Mueller. 10:59 minutos de la mañana en Washington, en la costa este de Estados Unidos, y en Santiago de Chile, 9:59 en Bogotá, Lima, Quito.
los ojos puestos en ese podio que tienen en pantalla en el Departamento de Justicia. En breve comparecerá quien ha estado al frente de una de las investigaciones más relevantes de la política estadounidense, que ha marcado la vida de Washington y de Estados Unidos en los últimos 2 años. 500 personas entrevistadas, un equipo de casi 20 fiscales y unos 40 millones de dólares invertidos en esta investigación, que concluyó con un informe de casi 400 páginas que daba como resultado 2 cosas. Una, la campaña de Donald Trump no conspiró con el entorno del Kremlin. Y 2, el presidente Donald Trump no hay evidencia suficiente para acusarlo de obstrucción a la justicia. Tras esos 2 años de investigación, queda claro que Robert Mueller es la figura de este primer periodo, de este mandato del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, y hoy va a romper ese silencio. Pendientes de esa intervención, en esa imagen que tienen en sus pantallas en vivo, cuando esta mañana conocíamos que iba a hacer esa intervención esta mañana, y las cámaras y los medios de comunicación pendientes, NTN 24 también. Philip, pendientes de lo que diga Robert Mueller, con las expectativas puestas también en el Capitolio, donde avanzan diversas investigaciones, particularmente en la Cámara de Representantes, que está controlada hoy ya por los demócratas. Sí, muchas investigaciones, y una de ellas ya ha pedido que Robert Mueller haga su testimonio en el Congreso americano. Podría ser lo último que hace como fiscal Philip, acaba especial. de salir el fiscal Robert Mueller. Al salir de esta intervención comentamos sus palabras. Es lo que pasa ahora en el Departamento de Justicia, NTN 24, en el lugar de la noticia en vivo. Especial, la orden de nombramiento instruyó investigar la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Esto incluía investigar vínculos o coordinación entre el gobierno ruso y individuos asociados con la campaña Trump. No he hablado públicamente durante nuestra investigación. Estoy hablando el día de hoy porque nuestra investigación ha sido completada. El fiscal general ha hecho el reporte sobre nuestra investigación ampliamente público. Estamos cerrando oficialmente la oficina especial y estoy dimitiendo del Departamento de Justicia para regresar a mi vida normal. Haré algunas anotaciones sobre nuestro trabajo, pero más allá de estas anotaciones, el trabajo mismo habla por sí mismo. Déjenme comenzar con el comienzo de la orden de nombramiento, y es la interferencia en las elecciones presidenciales. Como lo dijo el gran jurado en su imputación, funcionarios de inteligencia rusos, que eran parte del ejército ruso, infligieron un ataque en nuestro sistema político. La imputación asegura que el uso de tecnologías sofisticadas como ciberataques a computadores de la campaña Clinton. Esta es información privada y ha sido publicada a través de identidades falsas en línea y a través de la organización Wikileaks. La publicación fue diseñada para interferir con nuestra elección y afectar a nuestro candidato presidencial. Y al mismo tiempo, como el gran jurado dijo en un indictment separado, una entidad participó en operación de redes sociales y apuntó a los ciudadanos estadounidenses para influenciar en nuestras elecciones. Estas imputaciones contienen denuncias y no vamos a comentar sobre la culpabilidad o inocencia de cualquier parte. Cualquier parte es presumida inocente hasta que sea declarada culpable. La imputación asegura que los esfuerzos para interferir en nuestro sistema político necesitaban ser investigados y entendidos, y es entre las razones por las que el Departamento de Justicia estableció nuestra oficina. Nosotros hemos investigado esfuerzos para obstruir la investigación. Hemos investigado hechos importantes. Fue importante para nosotros tener información precisa de toda la persona que hayamos cuestionado. Cuando una investigación es obstruida, afecta el esfuerzo central del gobierno para encontrar la verdad y rendir cuentas. Déjenme decir
algo sobre el reporte. El reporte tiene dos partes que abordan los dos asuntos principales que nos pidieron investigar. El primero detalla esfuerzos innumerables de Rusia para influenciar las elecciones. Esto incluye una discusión de la campaña Trump en respuesta a esta actividad, así como nuestra conclusión que hay insuficiente información para hacer imputación por conspiración. Y en una segunda parte, el reporte describe los resultados y los análisis sobre la obstrucción a nuestra investigación que involucrarían al presidente. La orden de nombramiento como fiscal especial. Nosotros conducimos esa investigación y mantuvimos al fiscal a cargo al tanto del progreso de nuestro trabajo. Después de esa investigación, si nosotros teníamos confianza en que el presidente claramente no cometió un crimen, nosotros lo habríamos dicho así. Nosotros, sin embargo, no hemos determinado si el presidente cometió o no un crimen. La introducción al volumen 2 de nuestro reporte explica esa decisión. Explica que bajo políticas duraderas del departamento, el presidente no puede ser imputado con un crimen federal mientras esté a cargo. Eso es inconstitucional. Incluso si los cargos están ocultos a la vista, eso también está prohibido. La Oficina Especial es parte del Departamento de Justicia y es parte de la regulación de las políticas del departamento. Imputar al presidente con un crimen era por ello no era una opción que pudiéramos considerar. La opinión escrita del departamento explicando la política dejó en claro algunos puntos que trazaron nuestra investigación de obstrucción. Esos puntos están resumidos en nuestro volumen 2 y se los describiré. Primero, permite a la investigación del presidente actual porque es importante preservar la evidencia mientras las memorias están frescas y los documentos disponibles. Entre otras cosas, hemos tenido evidencias. En segundo lugar, la opinión dice que la Constitución requiere un proceso dentro del sistema judicial penal para formalmente acusar al presidente de algún hecho ilícito. Y más allá de la política del departamento, sería injusto potencialmente acusar a alguien de un crimen cuando no puede haber una resolución judicial de los cargos actuales. Entonces, esa fue la política del Departamento de Justicia, fueron los principios bajo los cuales nosotros operamos y a partir de ellos hemos concluido que nosotros no llegaríamos a una determinación de una u otra forma sobre si el presidente cometió o no un crimen. Esa es la posición final de la oficina y nosotros no comentaremos sobre cualquier otra conclusión o hechos hipotéticos sobre el presidente. Nosotros conducimos una investigación penal independiente y reportamos los resultados al fiscal general como era requerido por las regulaciones del departamento. El fiscal general luego concluyó que era apropiado revivir nuestro reporte y enviárselo al Congreso y al pueblo estadounidense. A cierto punto, pedí ciertas porciones del reporte fuesen publicadas y el departamento prefirió publicarlo de una vez de manera pública y agradeceríamos que el fiscal general lo hiciera ampliamente público y que se apegue a esa decisión. Esta será la única vez que hable con ustedes sobre este asunto. Estoy tomando esa decisión por mí mismo. Nadie me ha dicho de lo que puedo o debería hacer sobre este asunto. Ha sido discutido en una apariencia frente al Congreso. Cualquier testimonio desde esta oficina no irá más allá de nuestro reporte. Contiene nuestros hallazgos y nuestros análisis y puntos para la decisión que tomamos. Hemos elegido las palabras de manera cuidadosa y las palabras hablan por sí mismas. Y el reporte es mi testimonio. No ofreceré información más allá que ya ha sido publicada
en la aparición frente al Congreso. Quiero subrayar que es un proceso que no involucra a nuestra oficina. Entonces, más allá de lo que he dicho hoy y de lo que está contenido en nuestro trabajo escrito, no creo que sea apropiado para mí hablar más allá sobre la investigación o comentar sobre las acciones del Departamento de Justicia frente al Congreso. Y es por eso que estaré tomando preguntas. Ahora, antes de irme, quiero agradecer a los fiscales, a los agentes del FBI, a los analistas, al equipo profesional que nos ha ayudado a conducir esta investigación de una forma justa e independiente. Estas personas que pasaron casi 2 años con la oficina especial tienen la mayor integridad. Y cerraré reiterando la denuncia central de nuestra imputación, que son múltiples y sistemáticos los esfuerzos por interferir en nuestras elecciones, y esa denuncia merece la atención de todo estadounidense. Gracias por estar aquí el día de hoy. La comparecencia del fiscal Robert Mueller, que ha liderado esa investigación, que concluye con 3 grandes mensajes a nuestro juicio. El primero, el trabajo que realizó, por un lado, dice no lleva a evidencia suficiente para acusar al entorno del presidente Donald Trump de haber conspirado con el entorno ruso, pero Rusia sí buscó la injerencia en las elecciones estadounidenses, en los sistemas de votación y en la campaña de Hillary Clinton. 2, no avanzó en una acusación formal al presidente Donald Trump por una cuestión legal. Y es que, dice, un presidente en ejercicio no puede ser imputado porque sería inconstitucional. Por eso no era una opción para ellos, en ese informe, acusar al presidente de Estados Unidos de obstrucción a la justicia. Pero subraya que el informe tiene 2 partes y la segunda deja constancia de toda la evidencia que han encontrado para que no se olvide, para que quede, ahora que está fresca, escrita y abriendo la puerta de esta manera en un futuro a una posible imputación al presidente Donald Trump. Un presidente que, de acuerdo a la interpretación que hace el Departamento de Justicia, dice sería inconstitucional acusarlo de un crimen. Al ser presidente no podría tener, sería injusto, ha dicho el fiscal Robert Mueller, acusarlo siempre que no pueda haber un proceso judicial. 3, le dice al Congreso que todo lo que tenía que decir ya lo ha dicho, está en ese informe. Le pide transparencia al fiscal general William Barr en la comunicación del contenido de ese informe, pero le dice al Congreso que no tiene que añadir nada más y, por lo tanto, rechaza su comparecencia en los comités donde se está investigando y al cual ha sido citado o invitado a participar en esa Cámara de Representantes que está liderada por los demócratas. El fiscal Robert Mueller, que hace esa investigación, que concluye esa investigación y que, como consecuencia de sus palabras, dice, cierra la investigación formalmente y renuncia a esa responsabilidad que le encomendó el Partido Republicano y el Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos para llevar a cabo ese trabajo. Philip, primera reacción. Vamos a hablar más de Robert Mueller porque dejó una puerta abierta. La puerta que dejó abierta fue la de la obstrucción a la justicia. Sigue diciendo que por la ley americana, por la Constitución americana y por las reglas del Departamento de Justicia no puede él llegar a la conclusión que había obstrucción a la justicia, pero solo en este marco que tiene. Yo creo que dejó la puerta abierta por lo menos a que se investigue mucho más en el Senado, pero más que nada, claro, en la Cámara de Representantes, donde tienen el control los demócratas. A mí me ha sorprendido con su visión muy clara de que no va a ir a dar su testimonio en la Cámara de Representantes delante de la Comisión a la Justicia. Yo me esperaba a que por lo menos iba a hacer una alocución en público y luego hablar con los miembros de esta comisión en privado. No lo va a hacer, así que nos quedamos con el informe y nada más. Dijo que no iba a hablar más, no dijo que no iba a escribir más. Bueno, eso ya lo veremos en unos meses. Los fiscales especiales suelen escribir libros, a lo mejor lo va a hacer él también. Yo creo que una conclusión más importante: él está dejando entender que la conclusión de Donald Trump no es exactamente la buena. Cuando el presidente Donald Trump dice que no hubo colusión y no hubo
obstrucción, la cosa no está tan clara. Este siendo uno de los lemas que está utilizando Donald Trump en su campaña de reelección. Yo creo que Robert Mueller está dejando bastante claro que no está de acuerdo con él. Pero la conclusión más importante es que está dejando una puerta abierta a que se investigue en el Congreso si sí o no hubo obstrucción a la justicia. Sí, sin duda. Me llama la atención que reitera en esta breve intervención que tiene en el Departamento de Justicia una de las frases más polémicas contenidas en el reporte Mueller, que señala: si tuviéramos la confianza de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo habríamos dicho también. Entonces, como bien dice Philip, si bien no está explicando que no era una opción viable que pudieran considerar por el andamiaje constitucional por el que se rige Estados Unidos, también dice que si tuvieran absoluta confianza, también lo hubieran dicho. Entonces se deja abierta esa puerta para que sea ahora el Congreso el que tiene ese mandato, el que tiene la representación popular y que por definición tiene que iniciar en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, pues pasarles la estafeta, ¿no? Les corresponde a ellos llevar a cabo ahora una investigación y que se determine si el presidente tiene que ser pues cesado a través de este proceso de destitución que es conocido aquí en Estados Unidos, ¿no? El trabajo habla por sí mismo, ahí lo dice Robert Mueller, no tengo nada más que agregar, escogimos las palabras con cuidado y todo lo que tengo que decir está plasmado en mi trabajo, ahora le toca al Congreso llevar a cabo la siguiente fase. Sí, yo creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Mueller lo que ha hecho ha sido alimentar la sospecha, decir que no encontraron evidencias para negar que Trump hubiera cometido un delito de obstrucción a la justicia, pero al mismo tiempo no lo podían acusar formalmente porque las reglas del Departamento de Justicia lo impiden y además hubiera sido injusto porque al no tener la posibilidad de ir a juicio, Trump no hubiera podido defenderse. Pero claramente con todo eso lo que estás diciendo es que hay indicios de que pudo haber cometido un delito de obstrucción, que es la vía que están explorando los demócratas en el Congreso, la principal vía para quizás hacerle un impeachment, ¿no? Yo no tengo tan claro la interpretación de que no va a ir a declarar al Congreso. Mi sensación, lo que yo he entendido, es que él dice que no va a decir nada más de lo que está escrito en el informe, pero tampoco se niega a ir a declarar. Dice que está ahí todo claro, que él redundará en lo que está escrito, pero no me da la sensación de que haya cerrado esa puerta, aunque es verdad que tiene ganas de salir de los periódicos, de salir de los titulares, volver a su vida normal. Ha sido muy interesante verlo, ¿no? Es como ver a Batman, ¿no? Después de 2 años, después de estar rescatando y trabajando para el país, de repente comparece en público. También una interpretación es que me parece que ha optado por jugar la carta que esperábamos, ¿no? La del hombre de Estado. La del hombre de Estado, es decir, él muestra respeto a la institución que lo ha contratado, que es el Departamento de Justicia. No ha habido ni una crítica ni al fiscal general ni a nadie dentro del departamento, pero al mismo tiempo también demuestra que es una voz independiente, que ha hecho un trabajo serio y eso lo ha demostrado al abrir esa puerta a que se investigue en el Congreso el posible delito de obstrucción a la justicia. Esta ha sido nuestra primera oportunidad en 2 años o más para poder ver a Robert Mueller de cara y para poder, de cierta manera, definirlo. Yo lo veía bastante frustrado con las reglas que tenía impuestos en cuanto a su investigación. Me parece que le habría gustado tener un poco más de libertad, le habría gustado tener una conclusión clara en cuanto a obstrucción a la justicia, pero las reglas del Departamento de Estado pero más que nada las reglas del Departamento de Estado no le dejaron llegar a esta conclusión. También lo veía, como lo estabas diciendo tú, un poco cansado, no físicamente necesariamente, pero se quiere ir de este cargo. Según él, el trabajo está hecho, el informe está claramente... Le gusta el informe que ha escrito, está bastante orgulloso del trabajo que ha hecho y quiere, como lo comentaste, se quiere ir de las portadas. Estará una vez más, por lo menos, mañana en las portadas de los periódicos americanos y él espera que habrá sido la última vez. Y quitarse la gorra, ¿no? Porque siempre que comparecía en público iba con una gorra de béisbol negra, como tapado, escondido, ¿no?
Un hombre de misterio, hasta ahora. Las reacciones que se están produciendo ya a esa comparecencia del fiscal Robert Mueller, que anuncia que cierra esa investigación, que renuncia de la responsabilidad que le encomendó el Congreso y que se va diciendo no hubo colusión, no hubo conspiración de la campaña de Donald Trump con el entorno ruso para influir en las elecciones, pero que el presidente lo que repite una y otra vez, el informe no lo dice, y es que no hubo obstrucción. Eso no lo dijimos. Si lo hubiéramos querido decir, lo hubiéramos dicho. Club de Prensa, el espacio de análisis con los corresponsales, una mañana de actualidad cambiante, pero queremos fijarnos en lo que va a pasar este próximo fin de semana en México. Hay elecciones locales. Andrés Manuel López Obrador, según las encuestas, tiene la posibilidad de continuar ganando espacios de poder, porque su popularidad, si bien se ha visto erosionada, goza de tales niveles de aprobación entre los mexicanos, Paulina, que le permite tomar decisiones. Tiene lo que se podría decir capital político. ¿Cómo se presentan estas elecciones? Sin duda, Andrés Manuel López Obrador es un presidente sumamente popular, con un gran capital político, con mucho arraigo de la gente. Llegó a la presidencia con un gran mandato. Hay elecciones en 5 estados, así que se podría sumar 5... ¿Cuántos estados tiene México? Son 32. ¿Y 5? 5 estados tienen elecciones y hay uno más que tiene elección extraordinaria, digamos. Sabemos que en la pasada Navidad, del 24 de diciembre, se desplomó el helicóptero en el que viajaba la recién electa gobernadora del estado de Puebla. Ella era representante del Partido Acción Nacional y ahora el candidato de Morena también parece que está aventajando las encuestas, así que podrían sumarse 6 nuevos gobernadores del partido del presidente, una coalición importantísima, un dominio total. Y también hay que señalar que en este contexto electoral pues no se puede hacer a un lado la noticia que se dio a conocer el día de ayer, esta orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, en contra de Alonso Ancira, el director, el dueño de Altos Hornos de México, por lo que podría ya estarse perfilando como el primer golpe de la administración en torno al caso de Odebrecht, que se ha señalado durante muchos meses. La administración en México, de Enrique Peña Nieto. Exactamente, la administración de Enrique Peña Nieto. Ya Andrés Manuel López Obrador tomando un paso decidido para dar cumplimiento, digamos, a esta promesa que fue básicamente la que lo colocó en el poder, que es combatir la corrupción, acabar con la corrupción y ir detrás de todos esos altos funcionarios que en la pasada administración pues fueron señalados por estos abusos de poder. Entonces tenemos esa primer señal en este contexto, pues evidentemente ayudará, seguramente no le hará ningún daño. Ha sido muy bien recibido por la opinión pública en México, que finalmente, después de toda esta impunidad que se registró con este caso en México concretamente, porque vimos detenidos relacionados con el caso de Odebrecht en diferentes países de América Latina, en México no había avanzado y ahora en las últimas horas vemos movimiento en ese sentido. Así que sin duda será importante, apenas son 5 estados, pero es la primera elección ya en la que el presidente López Obrador está en el poder, así que veremos su influencia y cómo se va consolidando. Philip. Yo te iba a hablar de otras elecciones, porque las de México no es la actualidad que sigo de la manera Bueno, más este cercana, año va a así haber que- elecciones En en Bolivia, muchos países, el 20 de sí. octubre, en Argentina, también en el último trimestre del año, y diversos reportes periodísticos apuntan que se podrían estar gestando unas elecciones en Venezuela a final de año. ¿Y cómo se harían entonces en Venezuela? Bueno, ¿Cómo esa se es la gran organizarían? incógnita, ¿no? No, pero Hablamos de Esa sería la ¿cuál es mejor realmente noticia. a la Asamblea Nacional o no? A la Asamblea Nacional. Y luego ese intento de... Yo me voy a quedar en Venezuela. El intento de Maduro de decir que él sí que está interesado en elecciones. ¿Cuál fue este intento? Os estoy haciendo esta pregunta porque fue rechazado por Guaidó, por la oposición, fue rechazado por casi todos. Pero hubo un intento de verdad de la parte de Maduro, del gobierno, para decir esto lo podemos solucionar con elecciones. Yo no lo recuerdo. ¿No? De todas maneras, hay que tener mucha claridad en una cosa. Las elecciones en Venezuela no son libres. El Consejo Electoral no es independiente y esa es una de las premisas fundamentales. No hay observación internacional. Hay prisioneros que son considerados prisioneros políticos por sus ideas y por lo tanto no pueden concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones. Hay presiones, hay colectivos en las calles, hay sindicatos que presionan a los trabajadores públicos para que voten de una determinada manera y además de una manera muy burda se controla a quién se ha votado, es decir, las elecciones desde el punto de vista individual no son independientes y dado el contexto de crisis
la gente prefiere acabar diciendo, oiga, ¿qué quiere? Que yo vote esto, tú voto esto, pero déjeme tener acceso a alimentos. Esto es la famosa pirámide de las necesidades fundamentales del individuo, de la persona. Cuando uno no tiene alimento, hay otras que pasan un poquito más abajo. Y lo que está pasando en Venezuela, por mucho que ahora se quieran convocar elecciones, tienen que cambiar una serie de cosas previas para que puedan haber elecciones de manera libre, con observación internacional, independientes, creíbles, etcétera. No, y hay que recordar, perdón, muy rápido, que buena parte de estos 50 países que apoyan al líder opositor Juan Guaidó precisamente lo apoyan en estos términos de una presidencia interina, para que sea él que una vez que se haya terminado el régimen de Maduro convoque a elecciones libres. No necesariamente es que Guaidó será el próximo presidente de Venezuela, sino más bien será el encargado, él como presidente de la Asamblea Nacional, pues más bien ser el que lleve esta transición hacia un régimen democrático convocando elecciones libres, que eso es lo que la comunidad internacional se ha pronunciado. Tengo un minuto. Bueno, será muy interesante también ver qué pasa en Bolivia, ¿no? Si Evo acaba presentándose como parece que va a ser, ¿no? Porque hace un par de años hizo un referéndum para ver si se podía presentar a un nuevo mandato, perdió el referéndum y luego el Tribunal Constitucional, con una interpretación bastante marciana, dijo que era un derecho humano, ¿no? Poder presentarse a la reelección, cuando creo que estas serían las cuartas elecciones de Evo, que ha sido el presidente que más tiempo ha estado al frente de la presidencia de Bolivia en la historia. La semana pasada creo que comentamos cuál sería la diferencia entre estas elecciones en Bolivia y las elecciones que tuvimos en Venezuela. La diferencia estando bastante clara. La oposición sí que va a tener candidatos en Bolivia y no hay, por ejemplo, un Congreso, como es el caso en Venezuela, donde tiene el control la oposición, que se podría también imponer y decir que las elecciones no son legales, digamos. Yo hice la pregunta la semana pasada si se pueden comparar las dos elecciones y sí que tuvimos como conclusión que no, porque en Bolivia, aunque la oposición diga que Evo Morales legalmente no puede ser presidente y no puede ser candidato, sí que va a ser candidato y sí que la oposición va a tener candidatos también, así que de cierta manera sí que habrá elecciones más o menos legales. Los ciclos electorales de América Latina que los comentamos con nuestros invitados en este Club de Prensa. Gracias por haber compartido con nosotros esta mañana de actualidad y a ustedes por habernos acompañado al otro lado de la pantalla. Volvemos mañana a la misma hora. Gracias y que tengan una feliz jornada.